Nuestra serie que empezamos de principios claves del gobierno civil. Esto que aparece aquí, bloques básicos de construcción de cosmovisión cristiana, es algo que habíamos visto antes, pero en cierto modo es como el título de esta parte del estudio, que es una parte de introducción. Entonces yo quise volver a ponerlo, ahí me faltó pasarle eso a Cornelio. La siguiente, Cornelio, ¿dónde está el dibujito? Ahí. Cuando hablamos de cosmovisión, ¿se acuerdan ese concepto? Que decimos que es un concepto importante, porque son todas esas ideas, ¿verdad? Esos pensamientos que forman una red sobre la cual nosotros hacemos nuestros juicios, nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, cuando dijimos que íbamos a hablar de bloques de cosmovisión, entonces tenemos que imaginarnos haciendo una pared, ¿verdad? Un muro, y cada uno de esos bloques, que son los temas que vamos viendo, tienen que ver con esa cosmovisión que vamos a armar. Entonces, quiero hacer esta introducción para que ustedes entiendan, porque en la introducción en sí mismo de este tema, alguien puede pensar de que estamos tocando como un salpicado de distintos temas. ¿Y cuándo vamos al asunto? Bueno, estamos planteando la cosmovisión, porque después, cuando nos metamos más adelante en temas prácticos específicos, alguien va a decir, ¿pero por qué así? Y vamos a remitir a la cosmovisión de lo que hablamos al inicio. Entonces, si ponemos bien firme el fundamento, vamos a poder construir un muro más alto. Entonces, estos bloques son sumamente importantes, si no después va a haber algún tipo de argumentación, pero porque la base ya no estuvo clara. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver algunas cosas que aparecen allí como en un listadito que ya vimos. Hablamos que la ciencia política es parte de una cosmovisión. Cuando llegamos al entendimiento de las doctrinas reformadas, nos dimos cuenta que uno de los énfasis de los reformadores estaba en buscar la gloria de Dios en cada una de las áreas de la vida, y entonces no podemos pensar que solamente vamos a hablar de Dios en un mundo netamente de vida cristiana, espiritual, y cuando nos referimos a cuestiones seculares, no, eso no tiene que ver. No, queremos entender el mundo en el que habitamos desde esa cosmovisión. Entonces, la ciencia política, como pueden ser las artes, como puede ser, digamos, otro tipo de estudios de la ciencia, todo eso es parte de una cosmovisión. Y la cosmovisión en este mundo, obviamente sin Dios, es algo contrario a Dios y a su palabra. Entonces nosotros entendamos, la ciencia política forma parte de una cosmovisión. ¿Cómo vamos a formar esa cosmovisión? La Biblia es el estándar. La Biblia es el estándar de la verdad. Afírmese usted en la Biblia para comprender todos los asuntos de este mundo. No solamente, digamos, las cuestiones de vida devocional. No solamente cuando nos referimos a la iglesia y lo que se hace en la iglesia, y eso también es importante, sino también para entender la cultura, para entender la historia, para entender la ciencia, para entender también la política. En tercer lugar, hablamos de la aplicabilidad del Antiguo Testamento. Y algunos han notado entonces que ciertamente es importante el Antiguo Testamento para aplicarlo a nuestra vida. Hemos hecho la diferencia, ¿verdad? O la aclaración de que evidentemente el Antiguo Testamento contiene numerosas leyes ceremoniales o civiles que son de mayor aplicación o de aplicación específica, fueron para Israel en su tiempo, ¿verdad? Como
aquellos que realizaban ciertas ceremonias en el Antiguo Pacto o que tenían ciertas regulaciones civiles. Pero no hemos de desecharlo al Antiguo Testamento. Hablamos del problema al que esto podía llevar. Recordamos a un hereje, a Marción, que negaba el Antiguo Testamento. Y dijimos cuán importante es para la vida cristiana hoy y cómo el Antiguo Testamento pone énfasis en temas que muchas veces este pietismo cristiano, esta idea de que el cristianismo es solo la vida devocional y lo que tiene que ver con mi bienestar, sentirme bien en la búsqueda de Dios, eso es muy peligroso porque es cerciorar la Biblia, es cortarla, es negar la aplicación de la Escritura a nuestra vida. 71% de la Escritura habla de gobierno, habla de leyes, habla de vida en sociedad, habla de asuntos civiles, habla de guerras. Tan solo el 29% de la Escritura tiene que ver con una vida devocional o aplicaciones de índole espiritual a la vida de devoción privada. Entonces, si caemos en el error del pietismo, lo que estamos diciendo es que toda la otra parte de la Biblia no sirve. Y Dios nos ha dado la Escritura para que nosotros no solamente la meditemos y la aprendamos y podamos tener, sí, nuestra vida de devoción y pensar como cristianos, cómo conocemos más a Dios y agradamos más a Dios en nuestras actitudes, en vencer pecados y todo, sino también para tener un entendimiento de lo que pasa en la actualidad, de las leyes, del gobierno, de la economía, de la historia, de la ciencia, de todo, porque eso es parte no solamente de la vida cotidiana, sino también de lo que Dios nos ha dado en todo su consejo. Entonces, si tenemos esto en claro, hermanos, y yo quiero ser un poquito enfático en esto, porque tenemos que combatir con una mentalidad. Digamos, si hacemos un estudio de la Biblia y decimos, vamos a estudiar, digamos, el libro de los Reyes, y empezamos a ver todas esas guerras y esas cosas, y seguramente podemos caer en el error de que las aplicaciones solamente tienen que ver con cuando el rey buscaba a Dios o cuando no buscaba a Dios, y dejamos de lado un montón de cosas que también tenían que ver con la enseñanza que Dios daba en torno a lo civil. Que el Señor nos ayude a poder aprender a aplicar bien la palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, donde con mucha facilidad nos equivocamos cuando queremos aplicar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es acerca de Dios como creador. Es decir, vamos a seguir añadiendo puntos. Más arriba, Cornelio, donde está la lista. Ahí. Vamos a seguir añadiendo puntos para la conformación de la cosmovisión. O sea, la cosmovisión es el título, podemos decir, del capítulo, y de ahí vamos a ir viendo varios temas. Entonces, vamos a ver ahora Dios como creador y como dueño de todo. Esto básicamente podemos leer Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios creó. Creo que la mayoría de los que están aquí han leído esos pasajes. Obviamente nuestro entendimiento de la Escritura es que lo que allí está debe entenderse como un relato, ¿verdad?, histórico, inspirado por Dios. No es algo metafórico. Cuando Dios dijo que sea la luz y la luz fue, evidentemente eso tiene que ver con algo literal. Cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad?, que tomó polvo de la tierra, literalmente tomó polvo de la tierra, creó a la mujer de la costilla de Adán. Estamos hablando de cosas no figurativas. Es importante afirmarnos en eso, porque muchos que niegan el relato de Génesis como algo literal, entonces pueden caer posteriormente en otros errores doctrinales. Ahora vamos a pasar a otros textos, porque evidentemente uno lee Génesis 1 y 2 y está implícito allí que Dios es el creador y por lo tanto es el dueño de todos. Pero vamos a leer otros textos donde se enfatiza en este concepto. Por ejemplo, allí en Éxodo 9:29.
Dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Recuerdan el contexto? Las plagas, ¿verdad? En Egipto. Bueno, hay una frase ahí que dice Moisés sumamente importante. ¿Qué tenía que saber Faraón? Que la tierra es de Jehová. ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Qué estaban viviendo? Un gobernador que los oprimía. ¿Cómo los oprimía? Los había esclavizado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había multiplicado. ¿Y qué temían? Temían ser esclavizados ellos. Vean cómo funcionan los manejos políticos, ¿verdad? Cuando se hace muy grande una nación dentro de otra, entonces aparece una guerra. Cuando hay un país, y lo estamos viviendo en la actualidad, cuando hay un país vecino de otro que puede ser una amenaza para la misma nación, empieza la opresión. Entonces esto fue lo que pasó con el pueblo hebreo estando allí en Egipto. Empezaron a ser oprimidos por el temor que tenían los egipcios de la cantidad de... Recuerdan que primero mandaron a las parteras a que eliminen a los bebés que nacían, pero evidentemente se iba agudizando más, ensañando más la maldad en contra de ellos. Ahora, en la argumentación de Moisés para que los hebreos pudiesen salir, pudiesen ir al desierto y pudiesen adorar a Dios, y esto estaba todo en el plan de Dios, ¿verdad? En la argumentación el concepto allí brota. De Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra. No era solamente la tierra de Gosén donde ellos habitaban, era también Egipto, y era también Canaán a donde iban. Ciertamente Israel no estaba poblando, no iba a poblar toda la tierra en ese momento, pero el concepto tiene que quedar claro. De Jehová es la tierra. Era algo que debía reconocer ¿quién? Faraón. Si Faraón hubiera reconocido eso, entonces hubiera medido mejor contra quién se estaba enfrentando. No se enfrentaba con Moisés, no se enfrentaba con los hebreos, se enfrentaba con el dueño de la tierra. Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está Dios revelándose a su pueblo y hablándole de manera especial a los hebreos, ¿verdad? Como el pueblo de su elección, el pueblo físico de su elección, pero la aclaración vuelve a estar allí. Mía es toda la tierra. Entonces, evidentemente, todas las naciones le pertenecen a Dios. Y es algo que lo vamos a ver y a reafirmar en los versículos siguientes. Pero habla de un pacto con ellos, ¿verdad? Y el especial será mi especial tesoro. Pero luego la aclaración, mía es toda la tierra. Entonces, Dios es no solamente el creador de la tierra, sino también Él es el dueño de todo lo que la tierra contiene. Veamos los textos siguientes. Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Clarito, ¿verdad? O sea, esto no puede ser cuestionado desde una perspectiva bíblica. Vaya usted a este mundo, a los hombres de ciencia de este mundo, los que están estudiando el espacio y tratando de colonizar algún nuevo planeta, ¿verdad? Y poner allí una base, que de hecho ya quieren patentar cosas, ¿verdad? Ya patentan que un pedacito allá de Marte ya es de ellos. ¿Y qué dice el texto? De Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Estamos hablando de un dueño absoluto de todo, aun cuando dentro de esta tierra nosotros pudiésemos hablar de dueños o de propiedades privadas, porque es algo consecuente con el entendimiento bíblico. Por eso el mandamiento dice no robarás. ¿Por qué dice no robarás? Porque Dios entiende, obviamente Él así lo ha determinado, ¿verdad? Que el hombre puede ser poseedor de las cosas que Dios. Pero ¿quién es el dueño último en última instancia? Porque si al fin y al cabo yo poseo
algo, pero Dios es mi creador y yo le pertenezco a Él, ¿verdad? Eso es como cuando uno le dice a los niños, ¿verdad? Sofía o Josías tienen algún juguete o algo y uno ve que están actuando mal, que no se lo quieren prestar o algo, y uno le dice, pero ¿cómo? ¿Qué tenés ahí? ¿Eso quién te lo dio? ¿Quién te lo compró? Y dice, pero es mío. Sí, bueno, pero es tuyo, pero y al fin y al cabo, ¿quién es el encargado de vos? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de todas las cosas en esta casa? Al fin y al cabo, ellos pueden decir que son dueños, pero no tienen toda la autoridad. El dueño último, en última instancia, soy yo. ¿Y quién es el dueño último en toda la creación? Es Dios. Entonces, por más que haya un reclamar una pertenencia en cierto nivel, el último dueño y el absoluto es Dios. Dice Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Este es el punto sumamente importante porque nadie le dio nada a Dios. Es Dios el que dio todo. Y ciertamente, parte de nosotros, lo vamos a ver ahora, tiene que ver en administrar lo que Dios nos da. Pero Dios es el que creó todo, el que da las cosas, y Él es el dueño de todo. Eso, hermanos, yo leo algunos versículos, pero está enfatizado muchas veces en la Biblia. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las personas le pertenecen a Dios, todas. Bueno, no solo las personas, también los animales, también los vegetales, también los montes, también todos. Todo le pertenece a Dios. Él es el dueño. Y este es un concepto que nosotros lo aceptamos quizás naturalmente aquí, pero cuando salimos al mundo y hablamos con las personas en el mundo, usted se anima a plantear ese concepto, decir, no, es que hay un dueño absoluto de todo, es Dios. No, eso se tiene como algo místico, como algo, eso es religión, saquémoslo aparte, no hablemos de eso. Salmo 50, 10 y 11. Hermanos, si yo leo alguna cita, yo tengo las citas copiadas para mi facilidad. Si alguna cita me equivoco, por favor, díganmelo, levanten la mano y me lo dicen, porque entonces yo lo puedo corregir luego o me lo dicen al final. Salmo 50, 10, 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. A veces hacemos esa broma, ¿verdad? Cuando vamos en el carro manejando y vemos todas las vaquitas, ¿verdad? Y uno dice, mirá, todas las vaquitas que tiene mi Padre, ¿verdad? Mi Padre celestial. Eso es nuestra herencia, ¿verdad? Uno piensa, algún día, cuando estemos cielo nuevo y tierra nueva, podemos disfrutar en realidad todo le pertenece a Él. Hoy no podemos echar mano de eso, pero le pertenece a Él y por herencia nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Porque los impíos no heredarán la tierra. Son los que estén junto al Señor podrán disfrutar y de cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, ¿cuántas mejores cosas que aún las que hay hoy? Porque hoy han caído bajo maldición y necesita ser redimida. Pero ¿cuántas mejores cosas vamos a disfrutar luego? Sin embargo, el concepto queda una vez más aquí firme. Mío es el mundo y su plenitud. Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace el ser humano? Va a un lugar, saca los cálculos, ¿verdad? Hace las investigaciones geológicas y dice, aquí hay plata, aquí hay oro, aquí hay cobre. Van a los gobiernos y le piden permiso para explotar eso, meten las máquinas, sacan todo, ¿verdad? Hacen los lingotes o las grandes medidas allí del material precioso que encontraron y negocian y lucran con eso. Están tomando lo que le pertenece a Dios.
Mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién lo puso allí? Tanto problema que hay con el petróleo. ¿Quién lo puso allí? No fue la evolución, hermanos. No fue producto de miles y cientos de años donde nadie hizo nada y de la nada se hizo todo. Fue Dios que lo puso allí. Y vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Dios como la fuente de quien proveen, la razón por la que vienen y el propósito para quien son. Todas las cosas. 1 Corintios 10:26, y en ese pasaje también más adelante vuelve a citarse lo mismo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este concepto es tan importante que si no lo afirmamos y no lo entendemos como algo real, si lo vamos a considerar como algo místico, entonces no podemos hablar y discutir asuntos con una base diferente. El Estado no es dueño legítimo absoluto ni de la tierra, ni de su gente, ni de las posesiones de la gente. Algunos dan por implícito, ¿verdad?, que todo lo que hay en el país, ¿verdad?, le pertenece al Estado. Bueno, antes llegaban, ¿verdad?, en un barco, colonizaban, y eran personas que llegaban a una tierra deshabitada, o en algunos casos habitada, tenían que pelear, ¿verdad?, como fueron en los tiempos bíblicos. Y entonces determinaban que esa era su posición. ¿Y cómo la defendían? En cierta época no se defendía jurídicamente, ¿verdad? No había documentos, se defendía con guerra, ¿verdad? Pero ya luego, cuando la sociedad fue desarrollando, entonces se reconoció y se defiende jurídicamente la propiedad privada. Pero en algunos casos se asume entonces que todo lo que hay dentro de un país, si no tiene un dueño específico, pertenece al Estado. Y muchas veces los estados se aprovechan de esto, ¿verdad? Cuando un gobierno realiza una expropiación, eso parte de este concepto, de que el Estado se considera el dueño de toda la tierra, por lo menos la que pertenece a ese país. A veces el Estado se considera el dueño de la gente. O sea, la gente pasa a ser propiedad del Estado. Por eso pueden determinar cosas que pueden ser incorrectas, pero hay una autoridad allí, que es la autoridad estatal, que funciona por la fuerza, incluso de las posesiones. Nos vamos a meter con esto, porque esta, digamos, es como la frase, pero nos vamos a meter más fuerte con esto, ¿verdad? Ahora lo que ha salido varias veces, ha salido este asunto, ¿verdad?, sobre todo con el tema de la educación, de los niños y todo eso, de que este concepto de patria potestad, ¿verdad?, de que los padres, y hay algunos videos, usted lo oye de algunas personas en este mundo y se asusta, que los padres no son dueños de sus hijos, es el Estado. Eso es terrible, ¿verdad? Es terrible, porque en última instancia Dios es el dueño de todas las personas. Pero cuando veamos las autoridades delegadas, Dios le da a los hijos a sus padres. O sea, son de los padres, no del Estado. Muy bien, entonces, hablamos de Dios como creador y como dueño de todo, y ahora vamos a meditar un poquito más en la naturaleza y el llamado del hombre. La naturaleza y el llamado del hombre. Y justamente este texto de la naturaleza se liga con lo que vamos a ver después en el sermón. Pero cuando hablamos de la naturaleza del hombre, debemos
partir del concepto de que el hombre es una criatura dependiente de Dios. El hombre fue creado por Dios y el hombre depende de Dios. No somos seres independientes, o como dice ahí más adelante, no somos divinos ni autónomos. El hombre depende de Dios para todo, ¿verdad? Porque imagínense que Dios hubiese puesto a Adán y a Eva no en el huerto del Edén, sino en un desierto, sin una flor, sin una semilla y sin un animal. Bueno, alguien puede decir, antes de la caída no se hubiera muerto, definitivamente. Pero después de la caída, ¿verdad? Te hubiera muerto. El hombre dependió de Dios. Ahora, ciertamente Dios no solo proveyó los recursos de la tierra, le dio posesiones, sino que también le dio las capacidades para que él, por medio de su trabajo, fructifique, que es algo que vamos a ver ahora. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios y esto lo pone en una gran diferencia con las plantas y los animales. No fueron creados a la imagen de Dios. Hoy en día se habla de los animales casi que como que fueran personas, ¿verdad? Mi mamá se reía de un concepto ahí que escuchó por ahí de que hablan de humanizar y se refieren a un perrito humanizado. No entendíamos muy bien qué era eso, como cuando el perrito que lo tiene en una casa, que prácticamente que es uno más de la familia, que duerme ahí en la cama, ¿verdad? Casi que lo invitan a la mesa a comer. Bueno, con tantas cosas raras que vemos hoy en día. Se habla de transhumanos, ¿verdad? Y bueno, el hombre es distinto a los animales. Hoy en día se protegen más los animales, los huevos de una tortuga, que al mismo ser humano en el vientre materno. Vean cómo se degrada el concepto de la imagen de Dios en la naturaleza humana caída. Cómo se afecta cada vez más cuando el hombre cambia la forma en la que Dios fue creado para autopercibirse de manera distinta, está atacando al mismo Dios que lo creó a imagen y semejanza de él. Lo mismo pasa con la mujer. Pero es que el hombre quiere jugar a ser autónomo, a ser independiente de Dios, casi que a ser divino, porque al punto tal de rendirse la propia adoración a sí mismo. Y es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Como no quisieron tener en cuenta a Dios, su razonamiento fue entenebrecido. El hombre no es el que determina lo que es la verdad. El hombre es un receptor de la verdad. El hombre no puede tomar la verdad de sí mismo. ¿Por qué? Porque no es divino, porque no es autónomo. Es decir, la verdad tiene que venir al hombre. El ser humano debe reflejar éticamente el carácter moral de Dios, porque Dios es el creador, porque Dios es la fuente de todo, porque Dios es perfecto. El carácter moral de Dios marca la perfección y por lo tanto es el estándar de vida para el hombre, aunque en nuestra naturaleza no podamos ser como Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que hemos caído en pecado. Adán y Eva estaban en su estado de inocencia, es decir, no habían pecado, no eran perfectos, o sea, no eran... Tenían la posibilidad de pecar y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? No eran perfectos en el sentido de que no podían caer, eran inocentes. Pero el hombre, a pesar de haber caído en pecado, a pesar de que esa imagen de Dios en el hombre ha sido afectada, sigue siendo imagen de Dios y sigue necesitando de Dios
depende de Dios, debe buscar de Dios la verdad, debe reflejar el carácter de Dios. Y vean algo interesante también, que si bien la caída afectó al ser humano, esto no cambió lo que Dios le pidió al hombre con relación al entorno donde vive, con relación a al mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1, 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, este mandato de Dios permanece. Ciertamente, la naturaleza del hombre ha sido afectado, pero el hombre tiene que sojuzgar la tierra, tiene que señorearla, tiene que reproducirse y multiplicarse. Es parte de lo que Dios pide a los seres humanos. Ese es el llamado de Dios. Aun cuando la naturaleza nuestra es caída, el llamado permanece. Entonces no podemos pensar de que nosotros no tenemos participación en esto. Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un correcto entendimiento de lo que esto significa en la realización de nuestras funciones. Somos llamados a señorear sobre esta tierra, pero es una autoridad delegada por Dios. Somos nosotros mayordomos de toda esta cantidad de bienes que Dios ha puesto en este mundo, sean cuestiones materiales de valor, y obviamente aplicamos la mayordomía también en ámbitos espirituales. Vean lo que dice el Salmo 8, 6 al 8. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿No es asombroso cuando usted se pone a estudiar y a ver cómo el hombre en la historia de la humanidad ha ido avanzando en cada una de las áreas de estudio y ha adquirido un conocimiento y una capacidad y un dominio? La industria de la pesca, ¿verdad? La industria de los metales, la industria acerca de la agricultura, ¿verdad? Los agrónomos que estudian y saben cómo puede hacer para que ese campo produzca más. Claro, obviamente pueden también perjudicar la tierra metiendo allí cosas que sean malas, ¿verdad? Por eso, si pensamos, la tierra es nuestra y hacemos lo que queremos, sí, usted va a producir un montón de maíz, pero ese maíz que quizás está contaminado, en tantas generaciones va a traer enfermedades, y es lo que vivimos en la actualidad, ¿verdad? Y así cada una de las áreas, los que estudian acerca de los animales, la producción de animales. Y hoy que se habla tanto de todo este tema de mutaciones genéticas, vea, cuando usted ve esas notas en el diario, dice: no, esto que tiene que ver con Dios, yo no me meto en eso. Eso tiene que ver con la tierra que Dios creó, con la cosmovisión que debemos tener como cristianos acerca de cada asunto en este mundo. No tenemos respuestas para todos, pero si tenemos las bases bien claras, vamos a poder discernir, y la mayoría de los creyentes disciernen, aún sin mucho entendimiento, se dan cuenta y dicen: eso no me suena muy bien, ¿verdad? Mejor lo natural, mejor no lo artificial, no lo que contamina, no lo que produce efectos adversos.
1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vean el concepto de Pablo. Si hemos de juzgar cosas espirituales, ¿cuánto más debemos juzgar las cosas terrenales? Y esto no se limita a las cuatro paredes de la iglesia, al que hace lo correcto, no hace lo correcto, sino también a la vida, las cosas de esta vida. De ahí es que es tan importante que reconozcamos que somos mayordomos delante del Señor. Y esta mayordomía es una responsabilidad para nosotros y para cada persona en la tierra. Vea, cuando hablamos, sobre todo, ponemos el énfasis en gobernantes, mucho más, ¿verdad? Cualquier área de autoridad o de responsabilidad implica una mayordomía. Y ciertamente Dios, al dar la responsabilidad de la mayordomía, también da la autoridad para poder ejecutar eso. Cuando le dice al hombre, sojuzgar la tierra, ¿verdad? Que el hombre debía dominar sobre toda la creación, señorearlo. Y uno ve que el hombre avanza en la historia de la humanidad y aprende a domar animales que son mucho más pesados que él, mucho más terribles que él, ¿verdad? Más fuertes. ¿Por qué? Porque no se trata ni del peso ni de la fuerza, se trata del dominio que Dios le dio al hombre. Entonces, ciertamente habrá todavía parte de esta creación que se resiste a eso, pero afecta porque la caída del hombre ha afectado a la tierra también. Pero uno piensa en los cielos nuevos y en la tierra nueva y en las figuras que aparecen en las Escrituras y dice, el niño jugará con el león, ¿verdad? El áspid y el cordero. Quiere decir que en el plan, en el diseño original de Dios, el hombre señoreaba sobre todas las cosas y obviamente la autoridad mayor es Dios. Ahora, esa autoridad y esa libertad es para administrar los recursos. Los confía el amo a su mayordomo. Y podemos hacer memoria de la parábola de los talentos. Y leemos allí rápidamente Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos tomó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 27. La reprensión al que lo escondió. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entendamos entonces, hermanos, que nosotros todos somos mayordomos de una tierra que es de Dios. De todo lo que Dios ha creado, de nuestras propias vidas, de los bienes y las posesiones que nos da, Dios es el amo y nosotros somos los mayordomos. Y esto se repite luego en otro evangelio, Lucas 19:13, con otra perspectiva, pero el mismo principio. Llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Entonces, ¿cómo ha de glorificar el hombre a Dios? Y esta es una responsabilidad de todos, sea creyente o no sea creyente. Por medio de una mayordomía fiel. Que lo que Dios nos dio, lo sepamos administrar y juzgar correctamente. Y cuando digo lo que Dios nos dio, no es solo lo que me dio Dios a mí en mi vida privada y personal, como digo, este concepto pietista que es de aplicación solo personal. No, es el mundo. Lo que Dios le dio al hombre, nos dio el mundo, nos dio esta tierra, nos dio los recursos naturales. Queda entonces claro aquí, ¿quién es el amo y Señor, Dios? ¿Quién es el hombre? Es el mayordomo. ¿Y cuáles son los bienes a administrar? La propiedad personal, pero también todo lo que hay en esta tierra.
Y vean cómo este concepto va a aparecer en la Escritura, Deuteronomio 11:9. Para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Fue Dios que le dio la tierra a Israel con juramento. Una tierra que producía. Esa figura, leche y miel, quiere decir una tierra que traía fruto. Deuteronomio 28:47. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de las cosas. ¿Qué dice aquí? Que en lugar de alabar y adorar a Dios con la abundancia de los bienes más bien terminaron apartándole de Dios. Ese sería un uso incorrecto, una mayordomía incorrecta. Vean qué interesante el caso de Nabot. ¿Recuerdan la viña de Nabot y Acab que se quería apoderar de ella? Y Primera de Reyes 21:3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te la dé a ti la heredad de mis padres. Porque ¿qué quería Acab? Quería esa viña, estaba dispuesto a pagarla, ¿verdad? Pero Nabot no se la quiso vender. ¿Por qué no quiso vendérsela? Porque era la heredad de sus padres. Y porque Acab estaba actuando en impiedad, en capricho. Y entonces él se vio mayordomo de ser un cuidador de esa heredad. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vean, en la provisión de Dios, no solo está el objetivo de parte de Dios de que tengamos el sustento y el abrigo. Muchas veces Dios quiere darnos deleite y disfrute de las cosas que nos da. Y no está malo, no es pecaminoso. Ahora, si ponemos nuestra esperanza en las riquezas y eso aparta nuestro corazón de Dios, evidentemente eso va a ser una piedra de tropiezo. Pero, como dice aquí, si los ricos o los que tienen posesiones pueden con ellas honrar a Dios, compartir con otros, está muy bien que puedan ser disfrutadas. Entonces, en resumen, la humanidad, al pecar, ¿verdad? El hombre y la mujer, se rebeló contra Dios y buscó ¿qué? Autonomía. Adán y Eva quisieron comer del árbol, separándose del mandamiento de Dios, eligieron ellos actuar de manera independiente y esto implicó la corrupción de la naturaleza humana, de la cual todos nosotros somos también herederos. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, desde la caída del Edén, toda la naturaleza humana, todo ser humano, ¿verdad?, va a participar de esta corrupción. El corazón es corrupto y del corazón salen todas las cosas malas. Evidentemente, aquellos que están en Cristo tienen el perdón de sus pecados y son transformados, pero aún así hay un pecado remanente y cosas malas siguen saliendo del corazón. Por eso nosotros decimos, y con la palabra lo afirmamos para animarnos y exhortarnos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Cuando usted escucha a alguien, habla con alguien y dice, no, es que yo confío en el instinto de mi corazón. Uno que es cristiano, uno dice, qué mal que va, porque si confiamos en nuestro corazón, vamos en mal camino. Así la gente se mueve en este mundo, pensando que el corazón es intrínsecamente bueno, que las cosas malas vienen de afuera hacia adentro. Pero Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale, y lo que sale del corazón. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto que acabamos de hablar con la política y la economía? Y vamos a finalizar con esta frase. Todo sistema político y económico que presupone la bondad o perfectibilidad esencial de la naturaleza humana, o que ofrece un sueño utópico de una sociedad terrenal perfecta, es totalmente fraudulento
y sus proponentes están engañados y son engañadores. Vamos a decirlo lentamente para entenderlo. Si alguien va a plantear un sistema político o económico donde parte de la idea de que el ser humano es bueno en sí mismo, es decir, rechaza la idea de pecado, ¿verdad? O puede decir, bueno, sí, hay todos pecados, pero el ser humano es bueno en sí mismo. Se contamina por la sociedad, se contamina por las malas acciones que ve en otro. No, ya esa persona ya no está poniendo una base en la Escritura, está rechazando la Escritura y no está teniendo una cosmovisión cristiana. Pero también aquellos entonces que piensan que se puede llegar a una sociedad perfecta si el ser humano se va mejorando, se van solucionando los problemas del ser humano, se va solucionando el problema del hambre, se va mejorando la salud, se va solucionando el problema de las diferencias, se reconocen los derechos de todos. Entonces, está pensando que se puede llegar a una sociedad perfecta. Entonces, aquellos que proponen esto son engañadores. Están engañados y son engañadores. ¿Por qué? Porque no parten de una cosmovisión cristiana. Están rechazando que hay un Dios que es dueño de todo. Están rechazando de que ellos le pertenecen a Dios. Están rechazando que Dios dice la verdad. Y si Dios dice la verdad y dice que todos caímos en pecado y pecamos porque somos pecadores y que necesitamos un Salvador, evidentemente no puede haber en la naturaleza humana una sociedad perfecta sin Dios. Los cielos nuevos y la tierra nueva son el resultado de la obra de redención. Y eso es lo que Dios va efectivamente a hacer, porque así está determinado en su palabra. Ven, hermanos, cómo la política y la economía tiene que también entenderse desde la Escritura. No alcancé a desarrollar este tema que estaba planeado también para hoy, pero se hizo un poco más largo. Entonces, en la siguiente lección vamos a ver Dios como fuente de autoridad. Recuerden que lo que estamos haciendo es plantear pasos en una cosmovisión cristiana. Acuérdense de esa idea de ir armando un muro con bloques y cada una de las cositas que vamos diciendo son esos bloques. Si usted no acepta alguno de estos bloques, deténgase ahí por un momento, revise los textos, pregunte, porque si usted logra armar bien todos los bloques de la base, va a poder tener entonces una cosmovisión cristiana que le va a ayudar a entender la política y la economía y por ende el gobierno civil de una manera bíblica. Oremos y pasamos al receso. Padre Santo,